por el resto. Ahora sí, buenos días. Iniciamos. Mi nombre es Julín Barajas. Bueno, yo pertenezco al grupo de Complement. Tengo un MBA por parte del ITAM y bueno, les quiero platicar así súper un poquito sobre mi historia. Eh, Tengo la especialidad en empresas familiares por parte del IPADE y hice un seminario de negocios en Nashville. Algo de mi trayectoria, pues bueno, tengo experiencia en toda la parte de consejos familiares, estructuración de consejos, eh, me he desarrollado mucho en la parte de pymes, he estado trabajando en la parte de back office, planeación estratégica y me he desempeñado en cargos directivos. También he sido conferencista por parte de la ONU Habitat y bueno, parte de lo que me gusta y en lo que estamos trabajando actualmente, pues es eso, en desarrollar e implementar y apoyar a todas las empresas familiares. ¿Por qué? Pues porque, bueno, prácticamente sabemos que la empresa familiar es el grosor de México. Eh, Bienvenidos a este webinar. Y bueno, prácticamente les quiero presentar un poquito lo que va a ser aquí nuestra agenda. Eh, un momento, por favor. Listo. Una disculpa, tengo un problema técnico. Ahora sí. Listo. Muy bien, entonces en nuestra agenda lo que vamos a ver es primero la importancia de la profesionalización de las empresas familiares. Después, las etapas del proceso de profesionalización, los elementos que favorecen a esta profesionalización, las actividades clave que nos van a dar esta parte de la profesionalización y por último y no menos importante, el decálogo de una empresa profesional familiar. Bueno, entonces aquí arrancamos un poquito con qué significa ser profesional. ¿Por qué es importante destacar esta parte? Pues porque profesional y profesionista no es lo mismo, pero no porque no seas profesionista no quiere decir que no eres profesional en el ámbito en el que te desarrollas. ¿Esto por qué? Pues porque ya has desarrollado una experiencia, un expertise, ya llevas toda esta parte de trabajo muy diferente a ser un profesionista. Aún podemos tener profesionales muy buenos y profesionistas que son recién egresados y pues bueno, todavía les falta gran camino por recorrer. Entonces, ojo aquí porque, y nos pasa mucho en las empresas pymes, que lo que tenemos o lo que hacemos es que nos convertimos en profesionales de nuestro negocio. Somos realmente especialistas en esto a lo que nos dedicamos. Y bueno, ¿por qué la importancia de la profesionalización en las empresas familiares? Porque nada en la vida es lo que parece. En las empresas familiares nos topamos todos los días con situaciones donde la empresa, tú ves a la familia en eventos o fuera o los conoces y dices, no, hombre, es que es una familia espectacular, la verdad es que ellos, mis respetos, se llevan súper bien, llevan muy bien la dinámica, cuando en realidad en la parte operativa es muy diferente. Digo, una imagen dice más que mil palabras y luego surgen situaciones o circunstancias que si no se platican con tiempo, que si no se atacan de raíz,
crean muchísimos más conflictos. Ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, eso se da entre las segundas, terceras generaciones. Entonces, bueno, vamos a entrar un poquito a la data. ¿Qué nos dice el INEGI? El 99% de las empresas en México son pymes. Y si de ahí empezamos a cerrar el embudo, el 93% de las MIPYMES en México son empresas familiares. Entonces, estamos hablando que más del 90% de nuestras empresas pymes aquí son empresas familiares, de las cuales solo el 25% de ellas llega a una segunda generación. Y ojo aquí, de ese 25 solamente el 3 va a pasar a una tercera generación. Entonces, la realidad es que muchas mueren en el intento de pasar de una tercera a una segunda generación. ¿Y esto por qué? O sea, ¿por qué se dan estos principales retos que enfrentamos? Bueno, pues por la centralización de poder. Por lo general, el fundador es el que toma todas las decisiones, el fundador es el que, pues sí, tiene la experiencia, claro, pero entonces ahí se empieza a hacer el cuello de botella. La falta de definición de roles y responsabilidades, esto se da muy a menudo cuando entra la segunda generación y que entra el hijo y bueno, pues pónganlo como subdirector o pónganlo como gerente, independientemente de que tenga o no tenga la experiencia, pues porque es el hijo y hay que continuar el negocio. Y cuando no tenemos bien definidos nuestros roles, es como el que cuando no sabemos qué camino tomar, cualquier camino es bueno, así nos juega, pero en contra en esta parte de la profesionalización. Los conflictos de una visión y una estrategia entre las generaciones. ¿Por qué? Pues porque nunca va a ser lo mismo la primera generación que quiere dar un salto a decir, voy a crear este negocio, voy a hacerlo crecer, quiero dejar un patrimonio o quiero crear un patrimonio para mi familia, para mis hermanos, para mis sobrinos, etcétera, a una segunda generación que a lo mejor, digo, y esto ya se da vienen con otra mentalidad, la tecnología nos suma, su estrategia es muy diferente, o pasa, ¿verdad? También que luego las segundas o las terceras generaciones, pues no están interesados, simplemente pues no les interesa esta parte de seguir con el negocio y pues su visión es muy diferente. Entonces ahí es un foco rojo porque los conflictos se empiezan a dar, ¿no? La falta de definición de una sucesión directiva, esto también pasa y lo vemos muy a menudo. El hijo mayor es el que se queda como director general, pues porque fue el que entró primero y luego llegan los hermanos y los hermanos están en algunas gerencias o pasa que ningún hermano quiere estar involucrado y el que sí estuvo involucrado se viene como director y no necesariamente tiene las skills necesarias para tomar ese puesto. Aquí hay un dato súper interesante que es, eh, el INEGI nos dice que solo el 47% de las pymes realizan cualquier tipo de planeación y establecimiento de sus objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente del 99% del pool que teníamos al inicio, solamente menos de la mitad hace una planeación de cualquier tipo, donde se ponen objetivos. Y sin embargo, de esas, solamente el 35% de ellas los monitorea periódicamente. Entonces, si no podemos medir las cosas, ¿cómo las vamos a mejorar? Y bueno, pues esto también nos arroja que o sea, menos del 20% de las empresas familiares tienen documentados sus protocolos familiares y sus planes de sucesión. Más adelante vamos a ver esto, pero con nosotros se han acercado mucho a, oye, es que queremos llevar un plan de protocolo familiar, un plan de sucesión. Perfecto, pero les decimos, ok, ¿y ya monitoreas? ¿Y ya tienes un plan estratégico? No, pues no. Entonces, hay que irnos paso por paso. ¿Por qué? Pues porque todas estas decisiones que tomamos, y lo digo tomamos porque todos tomamos decisiones todos los días en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro trabajo, y muchas veces las hacemos sin la información necesaria, sin la data. Y esto lo hacemos porque por experiencia personal, por percepción, por jerarquía. Y si nos regresamos un poquito a la filmina anterior, pues claro, somos profesionales del negocio y nos juega a favor, ¿verdad? Muchas veces tenemos ya tanta experiencia que en el día a día tomamos este tipo de decisiones
por pura percepción, por toda la experiencia que llevamos, y son asertivas, ¿verdad? Tomamos decisiones asertivas. No quiere decir que el 100%, pero dado que conocemos el negocio, nos juega a favor, a nuestro favor. Y bueno, aquí entramos a las etapas de la profesionalización. Las etapas de la profesionalización son como tal, o sea, como tal y lo vemos en esta filmina. Al inicio, si recordamos un poquito nuestra infancia, creo que no podríamos decir que la infancia actual corra igual, pero en su momento, cuando éramos chicos y queríamos jugar fútbol ahí con los amigos, vas formando tu equipo, ¿verdad? Y entonces vamos a jugar contra los de la calle enfrente, y entonces primero invitas a tus hermanos, a tus primos, a tus conocidos, a tus vecinos, y entonces ya que empezamos a evolucionar en esta parte, pues ya después vas buscando pues al que sabe, al que es buen delantero, al que es buen defensa, buscas al mejor portero, entonces ya empiezas a buscar procesos o más bien personas para esos puestos clave. En, la, en las etapas de profesionalización de las empresas es lo mismo y más en las pymes, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque empezamos siendo todólogos. La realidad es que iniciamos siendo todólogos y luego nos damos cuenta que este negocio empieza a crecer, empezamos a requerir más manos, ya sea que invitemos a nuestro hermano, a nuestro primo, a nuestro cuñado, a nuestra pareja, y así es como vamos iniciando o arrancando el negocio. ¿Qué es lo que pasa en las etapas de, de profesionalización? Nosotros tenemos identificadas 6 etapas. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Aquí lo importante es que ustedes se vayan dando cuenta y vayan identificando en qué etapa se encuentran. La etapa 1 es la de la necesidad. Aquí es lo que les platicaba. Sucede cuando realmente no tenemos claridad, o sea, no tenemos un organigrama, pues porque entró la persona que teníamos confianza y luego por ahí fuimos contratando 2, 3, y en esta parte somos todólogos. Todos hacemos de todo, ¿verdad? La segunda etapa es una etapa del gusto por el rol. En este gusto es cuando ya el colaborador o ya sea nuestro compañero, nuestro socio, mi hermano, mi hijo, le va entrando el gusto por el puesto y entonces se pone a investigar, empieza a desarrollarse, empieza a tomar cursos, se empieza él mismo a profesionalizar. Y luego viene una tercera etapa donde entonces ahora sí le encontramos el sentido de la responsabilidad. En es súper importante que ya empecemos a definir un organigrama, que empecemos a tener claros nuestros KPIs, nuestras responsabilidades, nuestras funciones, nuestros alcances, porque entonces ahí, justo ahí es donde empezamos los procesos formales de reclutamiento y contratación. Esto es cuando ya la operación nos rebasó y ya nos dimos cuenta que necesitamos un contador, que necesitamos una persona de recursos humanos, o sea, que la parte de administración ya creció más de lo que esperábamos. La etapa 4 es cuando se definen los objetivos, cuando hacemos consciente esta parte de la organización que debemos de cumplir, donde todos los objetivos empresariales deben de estar súper bien marcados con indicadores. Tenemos que revisar la rentabilidad de nuestro negocio, los presupuestos, aquí es donde ya realmente estamos creando presupuestos y empezar a hacer evaluaciones de desempeño formales. ¿Por qué? Pues porque también las necesidades van aumentando y aquí es donde empezamos a detectar también situaciones de desarrollo hacia nuestros colaboradores. La etapa 5 es la etapa de alineación. En esta etapa de alineación es donde sí realmente vamos a crear procesos, estructuras, objetivos alineados a una planeación estratégica. ¿Por qué una planeación estratégica? Pues por lo mismo que les comentaba. No podemos decir no sé a dónde voy, tenemos que tener bien fijos nuestros objetivos, hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr. Y entonces, con base a dónde queremos llegar al punto final, es que tenemos que alinear toda nuestra planeación, buscando claro el crecimiento y la consolidación de este desarrollo interno, tanto del equipo como el cuidar también
a nuestros clientes, quiénes son nuestros proveedores, etcétera. Y bueno, la etapa 6, que es la etapa de madurez, aquí sí es donde empezamos a realizar juntas de asesoría, monitoreos, revisar procesos, presupuestos. Aquí es donde por lo general invitamos a expertos en el tema, donde invitamos a consejeros, donde hacemos juntas directivas mensuales, donde hacemos reportes formales. Cuando estamos en esta etapa, ya podemos decir que estamos en una etapa de madurez, donde estamos ahora sí enfocados en el siguiente nivel. Aquí como ejercicio súper rápido es que identifiquen en qué etapa se encuentran, en qué etapa de su negocio están y más o menos si pueden identificar si están o no están entrando a la siguiente etapa. Los elementos que favorecen a la profesionalización es como irte de high, ¿verdad? Empiezas 3 kilómetros y vas súper bien. La primera vez te vas en tenis, ¿verdad? La segunda vez te das cuenta que necesitas unos zapatos especiales y entonces empiezas a escalar, empiezas a ir más allá. Cuando vamos más allá en estos elementos de profesionalización, es lo mismo. Cada vez te vas equipando más porque sabes que la subida es mucho más retante, ¿verdad? No es lo mismo arrancar con 5 clientes, 3 proveedores, que convertirlo o migrarlo a cuando ya estamos en una pyme donde tenemos alrededor de 50, este, de 50 clientes en adelante, proveedores ni se diga. Entonces, toda esta parte es ver qué elementos nos van a ir favoreciendo para ir pudiendo escalar y irnos retando y llegar a nuestra meta. Y bueno, los elementos que favorecen a la profesionalización prácticamente son 3, ¿verdad? La planeación, que la planeación sí nos va a dar esta claridad de saber dónde están nuestros objetivos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros planes de acción, estar súper bien informados, cuál es el nivel de desempeño de los 4 pilares. Mi jefe siempre pone este ejemplo y la verdad es que ya se lo voy a adjudicar porque me encanta. La organización es como una mesa, ¿verdad? Y cada mesa, o sea, cada pata es igual de importante que la otra. Entonces tenemos la parte financiera, la parte del plan comercial, toda la parte del desarrollo de las operaciones y recursos humanos. Entonces, mientras no tengamos balanceadas estos 4 pilares, nuestra mesa, nuestro negocio va a estar tambaleando. ¿Por qué? Pues porque las 4 son igual de importantes. La claridad y la disponibilidad, o sea, el capital de los recursos. Aquí también es súper importante. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a ayudar a tomar decisiones y acciones basadas en una buena estructura, ¿verdad? Y una buena estructura nos referimos a que estamos bien organizados, estamos bien dirigidos, estamos alineados todos con el objetivo de la empresa, tenemos la cachucha bien puesta, estamos informados y comprometidos y sobre todo esta parte del compromiso se va a dar desde las dos partes, desde la parte de yo empresario como la parte de yo colaborador. ¿Por qué? Pues porque está bien remunerada y eso también nos ayuda a ir trazando, ¿verdad? Un camino un poquito más estable. Muy bien, vamos a ir viendo las actividades claves de la profesionalización. Aquí nos podemos encontrar con 4 actividades, o sea, la escala evolutiva de la gestión de las empresas nos muestra claramente 4 etapas. 4 etapas que vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Pues porque la primera es la parte de la profesionalización y la segunda etapa va a ser la etapa de la institucionalización. Entonces, en la etapa de la profesionalización es cuando empezamos a improvisar. Todos pasamos por ahí, todo negocio que se construye pasa por aquí. Entonces, cuando pasamos de la improvisación a tener mejores prácticas, a tener juntas directivas, a realmente juntarnos con las gerencias, con las cabezas de cada área, recordemos los 4 pilares, y empezamos a tener juntas mensuales donde realmente vamos
observando el cómo vamos, cómo lo estamos haciendo, cómo lo estamos desarrollando y sobre todo la pregunta más importante, ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar esta parte? Cuando empezamos a tener estos cuestionamientos, es que ya en automático acabamos de arrancar un programa de profesionalización. Lo estamos haciendo de manera muy orgánica. La segunda es la parte de la estructura organizacional. La estructura organizacional es medular, es capital humano, es la parte que para bien o para mal a todas las empresas nos duele. Es una parte donde siempre llegamos y es que me falta personal, necesito definir mis perfiles de puestos, necesito saber si mi organigrama es correcto o no es correcto. Cuando pasamos después a la parte de la planeación, la parte de los presupuestos, si empezamos a tener este tipo de controles que caen en revisión a las juntas directivas, podemos ir viendo cómo podemos ahora sí poder pasar a una etapa de institucionalización con las empresas. ¿Por qué? Pues porque en la parte de la institucionalización es donde empezamos a ver consejos de administración, podemos ver, o sea, desde comités también, formamos comités, o ver la parte del protocolo familiar, el tema de sucesión, que es muy importante. Y entonces, ahora sí, de ahí pudiéramos brincar a la parte de la diversificación a la familia empresaria, hacer fideicomisos, consorcios, etcétera, poner las reglas y las políticas del juego. Muchas veces me preguntan, oye, Yulín, pero pues necesito ir escalonado. Pues no, ¿verdad? Es dependiendo la etapa y las necesidades de, de tu negocio y el qué es lo que tú requieres. Los tres elementos básicos de la profesionalización, recuerdan que teníamos la profesionalización y la institucionalización. Bueno, pues es un círculo virtuoso. ¿Por qué virtuoso? Pues porque uno te conlleva al otro cíclicamente. Pudiéramos arrancar, no necesariamente tendríamos que arrancar en algún orden. Ahorita, por ejemplo, les podría platicar que con base a nuestra experiencia, la estructura organizacional es algo que de verdad no sé si es un tema de pandemia, yo creo que ya es un tema que nos viene doliendo como empresarios desde hace tiempo, es esta parte del capital humano. El capital humano, el definir los organigramas son medulares, créanme que no nada más son para que se vean bonitos en la pared, no, sí definen una estructura, definen una alineación, eh, definir funciones, es súper importante definir los perfiles de puesto donde sí realmente veamos, es más, hasta los sueldos es importante también estarlos revisando. En esta parte de estructura organizacional también revisamos clima laboral, ver cómo están nuestros colaboradores, los que están con nosotros, los que se quedan, los que se van, por qué se van. En esta parte de sueldos también es importantísimo regresar a revisar los sueldos, las comisiones, etcétera, pues porque luego de repente el mercado, o sea, aquí lo importante es que siempre estemos en el mercado, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para empezar a atacar esta parte de la falta de personal. Las juntas directivas y el consejo, que son juntas periódicas, revisión de resultados, esto también es súper importante y es bien medular por lo mismo, ¿no? O sea, regresamos a evaluar la mesa, a ver que esté bien, a ver que esté firme, a ver que estemos avanzando. Y bueno, la planeación que es súper medular es definir bien nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros indicadores, nuestras estrategias, porque no es lo mismo que tengamos, podemos tener los objetivos, podemos tener las metas bien puestas, podemos tener hasta nuestros indicadores, pero si no tenemos una estrategia, no jala, ¿verdad? Esto no funciona, con el presupuesto es lo mismo. Si no tenemos los presupuestos en orden, tampoco podemos ir midiendo. Y después ahora sí pudiéramos pasar al tema de la institucionalización. En la institucionalización, aquí también depende el sapo la pedrada, lo que necesite el negocio es lo que nosotros podemos entrar a apoyarles a hacer. Por ejemplo, los consejos de administración,
en estos consejos de administración, ¿qué vemos? Bueno, pues vemos toda la parte de, o sea, en los consejos lo más importante es velar por los intereses de los accionistas. Eso también es súper importante porque, por ejemplo, pasa muchísimo en las segundas generaciones que la segunda generación dice, ¿sabes qué? Aquí va a ser, la segunda generación va a ser un plan de crecimiento y en 15 años vamos a colocar un director general. Ah, muy bien. ¿Quién va a evaluar a ese director general? Digo, porque podemos hacer un 360, pero ustedes, de antes, bueno, les platico un poquito, en los 360, en las evaluaciones 360, pues las direcciones generales no se evalúan porque no tienes a alguien arriba para evaluar. Ahí es donde entran los consejos de administración. El consejo de administración entra a evaluar el desempeño de la dirección general. Y también pasa en empresas familiares que si uno de los dueños es el director general, perfecto, en el día a día es el director general, pero en el consejo de administración, esa persona llega a presentar resultados generales de la empresa, ¿verdad? Y los demás accionistas a ver cómo se está comportando el negocio. También tenemos la responsabilidad fiduciaria legal también de toma de decisiones. Están los comités, que en estos comités, buenos días, en estos comités, este, lo que hacemos es, dependiendo del área, colocamos un experto en el tema. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa, este, ya llevé yo toda la parte de profesionalización de la empresa y veo que en la parte de recursos humanos tenemos por ahí una área de oportunidad. Ah, bueno, entonces juntamos un comité, ponemos a una persona experta y esos comités, que les digo, se pueden dar desde los cuatro tipos de la financiera, pueden ser de auditorías, riesgos, compensaciones, recursos humanos. Es, este comité lo que va a hacer es dar seguimiento puntual de que los objetivos se estén cumpliendo en tiempo y forma. Por otro lado, también tenemos la parte del protocolo familiar. Y bueno, la parte del protocolo familiar es muy importante desde la segunda generación. O sea, desde que la primera generación pasa la batuta a la segunda generación, el protocolo familiar es muy importante. Pues, ¿por qué? Porque hay que marcar las reglas del juego, ¿verdad? Hay que ver si los esposos se van a involucrar, si los hijos van a entrar al negocio o no, si van a ser accionistas, va a haber o sea, se van a abordar temas desde el tema de la educación, la seguridad, oye, ¿qué pasa si hay un divorcio? ¿Qué pasa si hay algún accidente? Oye, si fallezco, ¿para quién se van mis acciones? Etcétera. O sea, aquí lo importante es dejar las reglas del juego bien claras. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a ayudar a eliminar expectativas, nos va a ayudar a eliminar conflictos familiares y nos va a ayudar a prever escenarios pues complicados, ¿verdad? Uno de los escenarios que ponía un jefe, un ejemplo era, oye, ¿y qué pasa, por ejemplo? Digo, en México se da, toquemos madera para que no nos pase, pero se da. Y si hay un secuestro, ¿qué pasa con el tema del protocolo? O sea, que entre dentro del protocolo familiar. A lo mejor podrían decir, oye, pues vamos, o sea, vamos a rescatar a esa persona y luego de repente dicen, pues sí, o sea, hay que prevalecer la vida, pero ¿cuántas familias están comiendo este negocio, etcétera? O sea, son conversaciones incómodas que si se tienen a tiempo podemos evitar muchísimos problemas a futuro. No les voy a decir que no va a haber, porque claro que hay, y que va a haber nuevos, claro, pero entre mejor tengamos las reglas del juego, el negocio va a ser mucho más fácil que llegue a una tercera, cuarta generación. Y bueno, el plan de sucesión también es súper importante, porque, y esto también, súper recomendable cuando la primera quiere ya ceder a la segunda generación, definir muy bien cuál va a ser ese proceso, cuál va a ser el proceso de sucesión, cuáles van a ser los criterios que nosotros vamos a tener en un esquema de selección, la parte de las compensaciones también. ¿Y esto por qué? Pues porque se da, ¿verdad? Se da que hay que hacer un programa de desarrollo de talento, es lo más recomendable, este, la vigencia de ese tipo de sucesiones, etcétera.
Posterior a esto, bueno, pues todo suena bien. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Nosotros, por ejemplo, aquí lo que hacemos es hacemos un diagnóstico de balance estructural. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues vemos cuál es la complejidad familiar y cuál es la complejidad empresarial, ¿verdad? Porque al final del día, estas dos es lo que suma nuestro negocio. Y en la complejidad familiar existen desde, vamos a saber, vamos a conocer cuáles, si estamos en primera o segunda generación, en las ramificaciones, es quiénes están involucrados en el negocio, si están hermanos, primos, tíos, sobrinos, hasta qué, o sea, hasta qué parte del árbol familiar estamos dentro de la organización, los miembros que estamos, cuáles son los intereses, ¿verdad? Porque no es lo mismo si estamos en una empresa donde están 7 hermanos, pues los 7 hermanos no tienen los mismos intereses. Somos individuos y por ende cada quien tiene interés. Podemos tener intereses parecidos, pero no tenemos los mismos intereses. Entonces también aquí es revisar muy bien cuáles son los intereses de cada uno, los conflictos que ya existen, porque seguramente cuando entramos siempre con, hay algunos conflictos, roces, etcétera, del tema familiar. Cuando nos pasamos a toda la parte de la complejidad empresarial, ahí sí vemos el tamaño de la empresa, qué tipo de industria es, qué diversificación tiene, si tiene más sucursales, si no, qué tan agresivo es el mercado en el que se desarrolla, el tipo de controles que tienen, también es súper importante ver qué controles tienen, si ya tienen herramientas, etcétera. Y bueno, todo esto también a este le colgamos o revisamos toda la parte de estructura que tiene como negocio y esto es lo que nos va a dar el balance estructural o la situación, el diagnóstico inicial. ¿Esto por qué? Pues porque pasa, ¿no? Que si tenemos una empresa con menos estructura, pues la verdad es que nos va a quedar chica. O sea, si tenemos a lo mejor, somos una pyme, estamos en segunda generación y tenemos muchas jefaturas que operan como jefaturas, pues ahí la verdad es que nuestro crecimiento va a estar muy limitado, o sea, sí vamos a tener, corremos el riesgo de una ruptura, ¿verdad? Y cuando tenemos una organización súper estructurada, pues hay mucho más burocracia, tenemos gastos innecesarios, a lo mejor la complejidad familiar es lo que hay que resolver más que la complejidad empresarial y hasta cuando hacemos el análisis de cargas y los organigramas, pues ahí reducimos toda esta parte y reducimos gastos, ¿verdad? Porque la idea es pues que seamos más eficientes con lo que tenemos. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el decálogo de la empresa familiar profesional. Muy bien. Lo primero es que una empresa familiar profesional tiene conciencia sobre las responsabilidades y los objetivos de la empresa. O sea, realmente sabemos, estamos alineados a cuáles son mis responsabilidades. Yo aquí conozco qué hago, cuáles son mis objetivos principales y hacia dónde va la empresa, o sea, a dónde queremos llevar a esta empresa. El segundo es cuidar la integración de los miembros. ¿Y esto por qué? Pues porque, claro, la familia va a ir creciendo, se va a ir expandiendo y entonces aquí es revisar realmente si los miembros van a entrar, no van a entrar, van a querer entrar, si el potencial, si tienen el potencial o no, si se le va a desarrollar, los sueldos en base a la industria, el tamaño de la empresa y los planes. Este es súper importante. Me voy a detener un poco en este. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos escenarios. El primero es el que pues es el hijo del dueño y pues gana un salario muy por encima. Y tenemos el otro donde pues sí, es el hijo del dueño y pues como es la empresa, pues gana menos de lo que es su puesto, pues porque es la empresa. Entonces cuando llegamos a hacer un análisis y que realmente vemos un estado resultado de negocio, que es el que nos va a decir si tu negocio es negocio o no es negocio, ahí es donde nos damos cuenta que pues no es negocio, ¿verdad? Porque los hijos están subsidiando a la empresa porque tienen sueldos mucho menores a los del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo el día de mañana decido sacar a las cabezas y realmente quedarme con gente capacitada para el negocio o queremos diversificarnos o el día de mañana por algo un miembro de la familia ya no va a estar,
si yo quiero contratar a alguien, híjole, pues no me va a alcanzar. Realmente no me va a alcanzar porque lo que le pagaba era muy poco, ¿no? Y viceversa, a veces les pagamos tanto que la empresa está endeudada, ¿verdad? Está endeudada y no encontramos el por qué está tan endeudada y venimos a caer en esta parte cuando hacemos el análisis de sueldo de esta era la razón. La toma de decisiones basada en información. Esto es súper importante. Y digo, toda empresa que toma sus decisiones basadas en datos tiene decisiones mucho más certeras, planes de acción mucho más concretos y sobre todo estamos haciendo un análisis crítico de nuestra situación en el momento. La parte de formar consejos y comités para recibir evaluaciones externas. Esto también es bueno. ¿Por qué? Pues porque aparte nos permite estar en el medio, estar conociendo, estar actualizándonos. Los consejeros, la verdad, son personas con muchísima experiencia que lo que hacen es, están evaluando hay tantos consejeros independientes que de repente están en una, dos, tres, 20 industrias diferentes. Entonces, todo el aporte que nos pueden dar, el input que nos pueden dar hacia nuestra empresa es demasiado favorecedor. Toda la parte de experimentar fuera de la empresa familiar. Eso también digo, nos hemos topado con muchísimos dueños de negocios que dicen, yo a mis hijos, hasta que no vayan y trabajen fuera un par de años, se pueden integrar a la empresa familiar. ¿Por qué? Pues para que también experimenten lo que es estar en otras áreas, ver cómo tú lo optimizas, cómo tú optimizas lo que es tuyo. Es el famosísimo salir a picar piedra, ¿verdad? Y luego está la parte de participación y contribución en la planeación estratégica. En la planeación estratégica, sí o sí, tienen que estar involucrados los dueños de los negocios. Oye, que yo ya soy segunda generación y pues ya nada más vengo de visita, pero todavía sigo tomando decisiones importantes, esa persona tiene que estar en la planeación. ¿Por qué? Pues porque aparte de que va a traer toda la experiencia, va a traer muchos inputs a, a estas reuniones, la planeación se construye. Quien participa construyendo esta planeación la toma, la adopta como suya. Que se preparen constantemente, esto también es bien importante. Prepararnos y ser autocríticos, tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Este no es muy fuerte o no sé, esta parte estoy fallando y entonces sí buscar ayuda. Buscar ayuda y decir, necesito ir con los expertos en recursos humanos, en finanzas, en la parte de empezar a quitar el cuello de botella, de decir, no somos todólogos, sí soy dueño, estoy muy encariñado de mi empresa, pero ¿qué me hace falta? ¿Cómo me preparo? ¿No? Darnos un feedback honesto. La parte de la exposición desde temprana edad a la incorporación de los miembros familiares, eso también es muy importante. Lo hemos visto mucho en las empresas en las que hemos trabajado. Luego pasa que el hijo nunca estuvo involucrado en el negocio y de repente pues ya termina y pues se tiene que incorporar al negocio, no sabe nada, no le gusta, no le interesa. O hay otros casos donde el hijo desde bien chiquito dice, pues no, no me gusta, lo mío, pues lo mío es otra cosa, puede ser la música, oye, lo mío es la música, y, bueno, entonces desde temprana edad se decide en la parte de protocolo familiar, bueno, si se va a mandar a estudiar fuera o sea, con parte de sus dividendos o qué se va a tomar. Y hay otros que al contrario, o sea, desde bien chiquitos les interesa el negocio, empezamos con una exposición temprana y bueno, después vemos que son directores muy buenos, ¿no? Demasiado buenos para sus propias empresas. Y sobre todo buscar el bienestar patrimonial. O sea, pensar que este negocio es mío, no nada más desde la parte de me va a dejar dinero, sino es algo que hemos construido en familia, que nos está costando y ponerlo como una prioridad. Poner nuestro bienestar patrimonial como una prioridad de decir, las cosas queremos que salgan bien y que vayan bien, porque nos interesa que el día de mañana poder nosotros ser quienes vayamos a entregar la batuta a la siguiente generación.
Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? Les platico un poquito. Nosotros somos Complement Consulting Group. Tenemos una trayectoria ya desde el 2010. Estamos atendiendo diferentes ciudades, industrias. Tenemos un enfoque de ADN PYME. ¿Qué queremos decir con ADN PYME? Bueno, tenemos empresas que facturan desde los 300,000 hasta los 300 millones de pesos con ADN PYME. O sea que están en una etapa de crecimiento, reestructuración. En su mayoría son empresas familiares que lo que buscan es esta parte de profesionalizar e institucionalizar. Nuestra misión es brindar el asesoramiento, las mejores tomas que la empresa tome las mejores decisiones, acompañar a nuestros clientes en ese plan de mejores prácticas, en ese plan de crecimiento. Y los servicios que nosotros ofrecemos van desde la planeación estratégica, estructura organizacional, hacemos investigación de mercados, desarrollo comercial, tenemos indicadores de medición, juntas de mejora, que las juntas de mejora van desde los comités, la parte de gobierno familiar, donde vemos toda la parte de protocolos, sucesión, etcétera. Nosotros nos hemos especializado mucho en este sector económico. ¿Por qué? Porque es el más importante de México y Latinoamérica. Si se fijan, representamos el 82% de unidades económicas en el negocio de MIPYME. Nuestros consultores, la verdad es que tienen una amplia experiencia. Estamos muy bien preparados en este tema de empresas familiares y contamos con un equipo multidisciplinario. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de que tenemos consultores, también contamos con equipos de consejeros, psicólogos, abogados, porque, a ver, nosotros te podemos ayudar con problemas o situaciones que se detonan de la empresa hacia la familia, pero de la familia a la empresa, pues no somos psicólogos, ¿verdad? Pero sí acercamos al equipo o a la consultora, o más bien a la psicóloga especialista en el tema. ¿Esto por qué? Pues porque la verdad nos interesa mucho institucionalizar y formalizar esta parte. Creemos firmemente en que las pymes son el mayor motor, lo sabemos, y por ende nosotros estamos trabajando por y para ellos. Este es el equipo de consultores que tenemos actualmente. Está eh, por ahí en la dirección general tenemos a Israel Molleda, quien es el fundador justo de Complement Consulting Group. Tenemos por ahí a nuestros diferentes consultores, especialistas cada uno en su área. Y pues bueno, estas son parte de las empresas con las que hemos trabajado. Como ven, tenemos desde empresas chiquitas hasta empresas grandes, todas tienen el común denominador que son ADN PYME. Entonces, si se fijan también, tenemos mucha diversidad dentro de nuestro pool. eh, en diferentes áreas. Tenemos desde el área alimenticia, automotriz, área de comercialización, etcétera. Entonces, pues bueno, tenemos más de 12 años en el mercado. Estos son nuestros datos. Me encantaría poder abrir el micrófono para preguntas, dudas que tengan. Con mucho gusto aquí se las resolvemos. Y bueno, si no tienen alguna duda, pues esto sería todo. La verdad, muchas gracias por su tiempo. Espero que no les haya quedado alguna duda. Si les quedó alguna duda, por favor, ya sea que me escriban o que abran su micrófono. Aquí estamos a la hora. Listo. Entonces, también, Yulín, agregando a todos tus comentarios, muchas gracias por la presentación. Queríamos platicarles que vamos a estar en Expo Pyme León la próxima semana. Podemos por ahí agendar algún diagnóstico, si gustan que los visitemos, vamos a estar Yulín y yo.
podemos hacer un diagnóstico de balance estructural, el cual si a alguien le interesa puede escribirnos. Les he estado mandando WhatsApps y correos, ya tienen mi contacto y con mucho gusto les puedo mandar costos de este diagnóstico. Perfecto. Bueno, entonces no sé si Perfecto. tengamos algo más que decir. ¿Alguien quiere agregar algo? Pues creo que no, ¿verdad? Ok. Sería todo. Muchísimas gracias y pues bueno, aquí tienen nuestros datos. Como quiera por ahí les haremos llegar un correíto con nuestros datos igual y muchísimas gracias por haberse conectado y por su tiempo. De igual manera, voy a estarles haciendo llegar el video de la presentación por si quedó alguna duda o algo, lo puedan consultar nuevamente. Gracias. Gracias.